Gusto. Igualmente. Gracias, Bueno, gracias por... increíblemente eres un año menor que yo. Estás como candidato. ¿Sí? Ya. Yo tenía tu edad cuando también fui candidato. ¿Tienes 23 ahorita? Sí, Ah, súper, súper. creo que me veo más viejo, pero bueno, No, vamos a empezar. Es como te mencionaba los tópicos que te comentaba, igual con la intención siempre de poder apoyar al proyecto y hacerlo crecer más. Creo que estamos a nada de que la victoria se pueda desarrollar, espero que sea así. Después voy a ver de entrevistarlo a Sergio y a los demás. súper. Y igual estoy viendo de que estás igual con buenas herramientas comunicacionales, eso está súper bien, así que creo que la charla va a poder ser bastante amena. Gracias, gracias. Entonces, bueno. Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en nuestro segmento del Ágora Podcast de conociendo a los distintos candidatos en estas elecciones subnacionales. En este caso contamos con la presencia de Jorge Augusto, quien de hecho es mi menor por un año que está siendo candidato a concejal por el municipio del Cercado, la ciudad de Cochabamba, con el partido político Nueva Generación Patriótica, que está postulando a José Carlos Sánchez como candidato a la alcaldía. Y primeramente saludarte, buenas tardes, realmente un gusto tenerte en este segmento. Quisiera que nos pudieras presentarte quién es Jorge Augusto Ibáñez y por qué decidió meterse en esta carrera electoral tan álgida y tan sorprendente como lo es las elecciones subnacionales. Y añadiría que es histórica. Más bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un lujo que de entrevistador pase entrevistado. Igual que tú, a José Carlos lo entrevisté hace aproximadamente un año sobre el tema de su candidatura a presidencia, hablamos un poco de eso. Y ahí fue cuando comenzó mi caminata política mediante mi propio podcast que he creado. Llegué a entrevistar a Alex Contreras, llegué a entrevistar a Jaime Dunn y algunos episodios extras sobre la coyuntura política presidencial del anterior año, ¿no? Y mira, con 22 años entro a la política, usualmente esto la gente le impresiona escuchar, pero entro a la política con una mente antipolítica. Y es que nos hemos dado cuenta desde el fenómeno Doom del anterior año que ver la política de la misma forma tradicional se ha agotado. Ya no es lo mismo de antes y hay una nueva forma de hacer política y es la renovación de los empresarios políticos, la renovación de los candidatos que han estado en el poder por más de 30 años y darle una puerta abierta a una nueva generación de políticos. Por ejemplo, yo siempre le comento a la gente que uno de mis ideales dentro de la carrera política como concejal es ir en contra de los impuestos, porque los impuestos es el tema principal del que el político tradicional siempre se las agarra para aumentar su billetera. Como dice José Carlos Sánchez, entran pobres, salen ricos, porque conocen la tajada, la porción del pastel dentro de la billetera financiera, ya sea municipal, presidencial o incluso desde los mismos dirigentes, ¿no? Y se aprovechan de eso dejando a un lado a la gente humilde que se rompe el lomo trabajando todos los días para poder sustentar a su familia. Y esta situación luego de 20 años ha explotado. Y realmente estoy orgulloso de participar con José Carlos Sánchez, porque aparte de ser un candidato que está entrando nuevo, que no tiene un pasado político penoso, que no se agarra del hombro ni del codo con antiguos candidatos del levismo, del oficialismo socialista, es un personaje que tiene un programa económico, podríamos decirlo, liberal, ¿no? Donde protege primero a la propiedad privada, donde protege la billetera de los cochabambinos que se rompen el lomo laborando todos los días. En un país que, aparte de que se nos tilda de Bolivia como un país tercermundista, estamos en un país quebrado, quebrado moralmente, quebrado económicamente, y eso es un augurio que afortunadamente ha estado desapareciendo este último tiempo, sigue habiendo ciertas cicatrices que cerrar, y ahora nos enfocamos al tema de Cochabamba. El tema de Cochabamba es un poco más complejo de ver. Tenemos una zona norte y una zona sur bien en dispute porque se nos ha hecho creer que la zona norte debe odiar a la zona sur y a la zona sur se la debe hacer odiar a la zona norte. Y mira, una En de La las Paz, cosas que... ¿Qué? como también pasa en La Paz, cabe acotar también. Exactamente, como pasa en La Paz, como pasa en todo, casi todo Bolivia, porque se nos ha creado un relato
de que debemos odiarnos, y esa ha sido la forma maquiavélica, porque es uno de los principios de Maquiavelo, de divide y triunfarás. Entonces, en este momento, junto a José Carlos Sánchez, como tú lo has dicho al principio, y te aplaudo por ello, entramos para hacer no la misma política de siempre. Entramos a proteger los intereses de los cochabambinos. Entramos con una mente antipolítica, sobre todo mi persona, entra con una mente libertaria en el aspecto económico. Entra con una mente de conservar lo que ha sido fruto de las tradiciones cochabambinas durante todos estos años. Y es que nuestra cultura cochabambina, únicamente, si te has dado cuenta, los jóvenes, lo único que tenemos cada año realmente que represente un gran movimiento juvenil son las fiestas de la Madness. De ahí no hay nada más que represente. ¿Se escucha a tiempo? Creo que sí, ¿o no? Sí, 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 sí. Te decía la joda pura y dura de Cochabamba. Eso Unos es. decían que está a nada de declararse patrimonio cultural del municipio. Y es lo único que tenemos los jóvenes en Cochabamba, y es por eso que nos vamos a Santa Cruz. Tenemos el sueño de irnos a Estados Unidos donde podamos emprender, ¿no? Entonces, esa sería mi introducción a lo que estoy entrando a política, es sobre todo proteger la juventud y la niñez, en especial la niñez, porque la niñez es el principio primero y último en todo aspecto. Y si te has dado cuenta, la niñez ha sido símbolo político, de uso político, durante 20 años. Y eso hay que volver a reestructurarlo. O sea, lo que han plantado esa semilla anteriormente va a dar sus frutos en 2030, 2035, de todos esos niños a los que se le han metido propaganda política indebida, ideales incorrectos. Y es ahora momento de poder rectificar el camino de Cochabamba, algo nuevo, algo más fresco. Entonces, esa es mi presentación. En ese sentido, justamente estábamos hablando también con José Carlos. Es impresionante, tenemos un candidato que tiene 40 años y también candidatos que están rodeando los 20. Claudia igual que está rodeando los 30. Julio, quien es su primer candidato a concejal también, que está rodeando igual los 30, saliendo ya de haber desarrollado su carrera. Y es bastante interesante cómo se maneja la lógica de campaña con un entorno bastante joven, que creo que ya no está tan centrada en los típicos actos proselitistas que muchas veces son un tanto insípidos, sino en el diálogo constante con la población. En ese sentido, ¿qué crees que le puede aportar la juventud al desarrollo de las campañas políticas, de lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, que es la toma de calles, el embanderamiento, el llenar con afiches todas las partes de la ciudad, o los típicos actos proselitistas que ya conocemos todos bastante bien, que creo que a estas alturas están quedando lentamente cada vez más anacrónicos? Mira, yo te diría que la juventud como tal ha empezado a aportar a Bolivia en general cambios. Habría que recordar el año 2019, esos días donde hemos bajado a un exdictador en Bolivia. Podemos recordar cuando también la juventud le dijo no a Evo Morales a una reelección constitucional. Y ahora nos encontramos con una juventud que desde el año pasado, 2025, hubiésemos querido ver en el poder estatal, en el Estado, a un outsider político. Y realmente, si te das cuenta, el grueso de votos que tiene Bolivia y cada departamento es de jóvenes. Por eso cada candidato político apunta siempre a tener un discurso que sea atractivo para los jóvenes. Pero Pero hay sin, una cuestión, ¿qué? pero sin jóvenes, irónicamente. Exactamente, eso es una un gran comentario y una buena observación, porque muchos candidatos que dicen representar a los jóvenes tienen a políticos reciclados de la vieja casta política. Entonces, eh, lo que habría que hacer, en primer lugar, es informar a los jóvenes mediante redes sociales. Ese es el primer elemento al que hay que tomar en cuenta. Y, y sobre todo, si te das cuenta, la juventud ya no es la misma de antes. Antes se nos podía dar discursos políticos, discursos ideológicos, y llegábamos a querer, llegábamos a entregarnos a ellos. Un ejemplo clave es la San Simón. Pero eso ha cambiado. Desde O que el se ha Ayacucho en La implementado Paz. exactamente, cada Sí. universidad tenía su estilo ideológico y desde que se ha integrado cada vez más y se ha modernizado el uso de las redes sociales, no hay político que sobreviva a su pasado sin que se le comente aquello que ha hecho anteriormente. Y eso ha sido fruto de las grandes guerras sucias que se han dado desde octubre del año pasado. Entonces, lo que la juventud puede darle
a cualquier departamento que en este momento todos se encuentren subnacionales, es un cambio fresco en el cual los jóvenes no entienden cuando ingresan a la política cómo robar, como lo hacen los viejos políticos que ya tienen sus mañas, ya tienen los contactos, ya tienen los empresarios, ¿no? Los emprendedores o aquellos empresarios que han sido cooptados por la casta política y entran con ideas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que lo que puede renovarse sobre todo este 2026 y el 2031 en cuestiones presidenciales, es lo joven, es todo el segmento juvenil. Somos el grueso, el músculo más grande para cambiar Bolivia y cada departamento. Y aquí creo que la pena es que en estos momentos, o al menos yo lo siento así en mi facultad, muchos jóvenes están aún pensando en las fiestas, en su vida a corto plazo, en distintas actividades, antes que poder movilizarse sin saber el poder que podrían llegar a tener y la forma en la que se puede llegar a transformar nuestra realidad. Tenemos a un Manfred Reyes Villa con 70 años que se sienten que poniéndose chamarras de high schooler pueden intentar aparentar que la edad es un tanto menor o utilizar inteligencia artificial en todas las fotos que vean. Aún amando la innovación, siento que ya estoy hartado de la inteligencia artificial en campañas políticas. Estamos viendo que el municipio está con grandes problemas. Todos los municipios en general en estas fechas están sin plata, tanto Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Creo que no hay municipio que no tenga dinero, más allá de las gestiones que puedan haber sido malas o buenas. La gestión nacional del gobierno de Luis Arce ha entregado va a entregar a los futuros municipios una deuda bastante enorme que se va a tener que solucionar. Y también en estos momentos tenemos una Cochabamba que creo que ha adoptado un modelo, como dirían distintos activistas de izquierda, un neofeudalismo, creo que monárquico en Cochabamba, que igual tendiendo yo al liberalismo, quizás un poco más al centro, creo que en este caso, en este único caso en particular, creo que tiene cierto grado de razón, donde se ha visto que se están haciendo bastantes cosas, que si bien pueden hablar mucho de las alianzas público-privadas muy alejadas de lo que era el inicio del proyecto de APB Sumate, también el tema de la reelección de Manfred. ¿Cómo lo ves todo este panorama? ¿Cuál crees que es la actual coyuntura que está afrontando la ciudad de Cochabamba? Mira, nos están dejando un municipio quebrado, un municipio que recauda anualmente 600 millones de bolivianos y que aún así no alcanza para abastecer las necesidades de los cochabambinos. Se nos ha hecho creer que la alcaldía de lo único que se ocupa es de poner bonitos parques, de arreglar algunos muros, de poner algunos focos, pero resulta que no es solo eso. Resulta que nosotros durante todo este tiempo nos hemos estado endeudando con el gobierno central para tener más insumos, tenemos sobreendeudamiento. Por ejemplo, el distribuidor de la Perú ni siquiera está pagado. Ni siquiera está pagado. Tenemos filas, tenemos bloqueos por la Plaza Colón, por el Evo edificio construido en la Plaza Colón, de trabajadores a los que no se les ha pagado. O sea, Increíble. hemos llegado a ese punto. Tenemos plata, bueno, el municipio tiene plata para hacer todos esos recorridos increíbles de la ciudad, poniendo pancartas, poniendo banderas, poniendo tal cosa, escenarios en el estadio donde el Félix Capriles. Tenemos para eso, pero no tenemos para solucionar el problema de las alcantarillas. No hay drenado. Los niños comen cualquier cosa en desayuno escolar. Las escuelas son un fracaso. Los docentes, el pago que se les da también es un fracaso. Tenemos una policía que no tiene insumos, no sabe cómo moverse porque también depende del Estado. Tenemos una ciudad que aparenta ser hermosa hasta que se sale de cierto límite. Desde cierto límite empieza toda una infraestructura que está deshecha, mal construida. Y aún así el casco viejo, que es la representación cultural de cada cochabambino, es un desastre. Es totalmente un desastre. Entonces, eso es lo que nos están dejando. Una alcaldía quebrada. Una alcaldía con una burocracia increíble en todos sus aspectos. Y eso es lo que hay que eliminar. Algunos piensan que es un castigo. Bueno, los burócratas piensan que es un castigo tener que sacarlos de ese lugar, pero más bien es un premio porque estamos premiando a que el momento en el que los inservibles que están calentando asiento en la municipalidad van a tener que ir al sector privado y dejar de cobrar los impuestos del sistema público. Y todos sabemos que en el sistema privado la competencia, la innovación y la creatividad es lo que te mantiene vivo. Por ejemplo, tú tienes este podcast, tú haces entrevistas y tú tienes un montón de competencia y si lo haces mal, fracasas,
no tienes vistas. Y si lo haces súper bien, vas a tener más vistas, más seguidores y vas a poder Exacto. monetizar tu canal. Entonces, si tú empiezas a cobrar, por ejemplo, que tú tienes el podcast, pero resulta que habías estado cobrando, por ejemplo, de algún político, ya no estás en la competencia, estás como un servidor público. Y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, porque se nos ha hecho creer durante 20 años que trabajar en el sistema público es a lo único que puedes alcanzar como una meta. Y eso no es cierto. Mediante creación, como tú has dicho, público-privado de empresas, emprendimientos, los famosos pymes de APPs. pequeña es eso también. Todo eso resulta que en Cochabamba se está fatigando a tal punto de que ya no se necesita o ya no quieren estar acá. Por eso una de las cosas que siempre digo en mis conversaciones es que el liberalismo que en ideal institucional funciona es a lo que tenemos que alcanzar, dejar hacer a los ciudadanos aquello que quieren, no entrometernos en su propiedad privada como sucede con las caseras de los mercados de todo Cochabamba. No entrometernos a mandar al matón de barrio para cobrar esas caseras, para cobrar a esos emprendimientos que muchas veces están ocultos, como tú lo has dicho, como una especie de feudalismo. Entonces, mira, nos dejan una alcaldía quebrada, nos dejan candidatos reciclados, nos dejan la misma propaganda política de siempre y se nos hace creer esta mentalidad que muchas veces me la he topado y a veces me sorprende que la gente siga pensando Roba, pero así. hace. ¿Qué? El roba, pero hace. Sí, eso, el roba pero trabaja, que fue el título de mi primera conversación con José Carlos. Roban pero trabajan. Eso es como, eh, es un argumento muy venenoso para una ciudad. Eso quiere decir que vamos a enseñar al futuro de Bolivia, que son los jóvenes y los niños, que mientras seas más creativo robando, mejor te va a ir en la vida que siendo creativo para emprender en cosas privadas. Ahí hemos visto que, hablando un poco más de este tema, ha habido una Cochabamba que se ha llenado, creo que, de superficialidad, que si bien hay problemas de raíz que no se han tocado muy bien, tenemos al alcalde yendo a la Madness, haciéndose al superstar como si aún tuviera 30 años. Tenemos las canchas de pádel, a las cuales solo van los hijos del alcalde. Tenemos una ciclovía, qué bonito, pero que solo los que pueden disfrutarla son los de las residenciales. O tenemos un Félix Capriles que puede abordar para dar conciertos bien, bien bonitos, pero te sales para la calle y sigues viendo ciertas cosas. Y se ha acostumbrado un poco a esos pantallazos en vez de ver los problemas más de raíz. Y un punto igual más complicado, que creo que esto es igual bastante peligroso. Quería hacer una nota al respecto que hemos visto que APB Sumate partió en un inicio tratando de justificar causas democráticas y se terminó convirtiendo en quizás un partido bastante autócrata que está ejerciendo control en contra de sus competencias. Hemos visto que han recibido en una ocasión petardos en las vigilias que ha habido. Nos ha llegado denuncias de la gente de Ramón Daza, que igual les han lanzado gases lacrimógenos en un debate que tenían. Entre muchas cosas más, igual disidentes y personas que antes eran de Súmate que se han retirado reciben amenazas e insultos constantemente. En tu caso particular, cuando decidiste entrarte en este panorama político, hacer quizá la oposición del actual oficialismo municipal, ¿llegaste a recibir quizás algún amedrentamiento, amenaza, denuncia, insulto por decidir meterte en este ámbito tan complejo como lo es la política? Mira, ataque directo a mí o a familiares, todavía no, pero estamos resguardándonos en que no vamos a bajar la guardia tampoco, porque a mí se me advirtió desde el día uno que entré, desde el día uno que tuvimos la primera reunión para conocernos entre concejales, se me advirtió, tú eres el más joven y seguramente algo van a hacer en contra tuyo. Pero mira, yo soy una persona que le guía su fe, mi fe es lo que me sostiene y mi Biblia, mi libro sagrado me dice no tengas miedo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos miedo a alguien creado y no al creador? Entonces, es lo que me mantiene a flote y me mantiene siempre tratando de hacer las cosas correctas. Tal vez no sufrí un amedrentamiento personal, pero por ejemplo, en la vigilia que tuvimos
cuando se estaba discutiendo la habilitación de Manfred Reyes Villa. Yo estaba presente cuando nos tiraron petardos, le llegó a una madre, y esto no salió en las noticias, quizás te estoy dando primicia, le llegaron a mujeres, le llegaron a madres, le llegaron a las muchachas del equipo, le llegó a un muchacho que le quemó el brazo de un Eso restaurante. nos mandó Claudia, que era dueño de un local, ni siquiera era un militante. Y a un auto que creo salió en noticias, esto le hundieron el vidrio debido al calor, creo. Entonces, mucho no se puede esperar de personajes de esa calaña, porque si te das cuenta, Manfred Reyes Villa, y lo digo con toda honestidad, es lo más parecido a lo que Argentina tuvo con Kirchner, que es un clan familiar donde se va rigiendo según hijos, primos, y podemos estar viendo ahorita todas las noticias que salen que en Tiquipaya va a estar la hija de Manfred como concejal. Manfred sigue en el poder de la alcaldía. Sus hijos ahora quieren tomar lugar de concejales y votarlos, como está saliendo en este momento en redes sociales. Entonces, por parte personal, no, nunca recibí un amedrentamiento directo, pero sí he llegado a ser testigo de cómo han maltratado a nuestro equipo, sobre todo en las vigilias. Has visto de que estas agresiones, y este punto quería tomarlo igual analizando las encuestas, Leonardo Loza está con un 17%. Quien le sigue, según los últimos sondeos, es el candidato de Manfred, quien lo denominan el vikingo, Sergio, si mal no me equivoco, que dentro de lo peor, de lo peor, lo menos peor, quizás dentro de lo que está más cerca de poder llegar a la gobernación, es parte de un equipo que ha amedrentado, que ha lastimado a todas las fuerzas políticas circundantes. Y por más que la diferencia sea un 7%, según lo que marcan las últimas encuestas, debido a estas acciones, la posibilidad de que se pueda plantear una unidad en contra de lo que viene a ser el masismo de Leonardo Loza, que está controlado por Evo Morales, como todos bien sabemos, hace que sea imposible cuadrar una unidad, porque no puedes pensar en unificarte con un partido que te ha lanzado petardos, que te ha insultado, que ha utilizado inteligencia artificial para dañar tu imagen, que está continuamente cometiendo delitos electorales y lastimando alrededor. Y esto puede hacer que Leonardo Loza sea el siguiente gobernador de Cochabamba y que al futuro alcalde de la ciudad le tenga que costar tener que enfrentarse a un gobernador masista ligado con Evo Morales y quizás asediar nuevamente la ciudad. Y esto es algo que en la misma Suma T no está viendo. Yo creo que uno de los valores principales para ganar una campaña es la humildad y el antivalor más grande que en su momento ha hecho que Sumate pierda las nacionales es el, la soberbia, la arrogancia. Y en ese sentido, igual terminando este punto de lo coyuntural, ¿cuál crees que es quizás las virtudes que pueden darle la victoria al proyecto del NGP y quizás algunos antivalores que de no ser tratados a tiempo podrían llevar a una derrota electoral, sea cual sea el partido? Mira, las virtudes que tiene ahorita el NGP es que, por ejemplo, sus mejores representantes han sido cobijados por ellos. El año pasado cobijó a Jaime Dun, ¿no? Yo creo que casi toda Bolivia hubiese esperado que Jaime Dun haya salido como presidente, y en este momento cobija a José Carlos Sánchez. Es, sin ser soberbio, es el mejor candidato con el programa más sólido económicamente hablando, porque si te das cuenta, muchos son reciclados de la política. Mencionas a Vikingo, por ejemplo. Vikingo es un personaje que, al igual que Perrogón, van años intentando ganar un puesto público, y al igual que Samuel Doria Medina, no lo han logrado. No lo han logrado, pero no es porque sean ellos mismos, sino esa falta de principios, esa falta de voluntad de poder ayudar al prójimo, es aquello que siempre los ha llevado a la derrota. Y tú mencionas en este momento que Cochabamba tiene un candidato a gobernación del levismo, ¿no? Y eso es un peligro porque Cochabamba ha sido de las ciudades más amedrentadas durante todo este tiempo. Es la que más golpes ha sufrido, especialmente el año 2019. Yo fui testigo de cómo los asedios a medianoche de parte de los que venían del Chapare trotaban tocando puertas a medianoche para pedir a los vecinos que salgan. Y ningún vecino se atrevió a salir porque ya nos avisaron media hora antes de quiénes eran. Entonces,
Imaginémonos tener en Cochabamba a un Loza, imaginémonos tener a un Manfred Reyes Villa. Eso a Rodrigo Paz le causaría una desestabilización enorme, enorme, porque a pesar de que está sobreviviendo, yo en su momento dije que gane Tuto o gane Rodrigo Paz, no va a ser un gobierno de éxito, no lo va a ser. Durante 5 años va a ser un gobierno de supervivencia. ¿Qué tan bien van a lograr salir vivos? Eso es lo único, porque no va a haber mejoramiento económico, no lo va a haber, pero puede haber estabilidad. En este momento no vemos una estabilidad muy como se prometió en su momento. Pero mira, virtudes del partido, sobre todo virtudes de José Carlos. Una virtud buena que tiene José Carlos es la humildad que tiene. Y salió en televisión departamental diciendo que va a donar todo su sueldo durante los 5 años a los emprendedores de Cochabamba. Es decir, que tienen por lo menos asegurado un porcentaje a aquellos que quieran cambiar sus vidas. Y los jóvenes desde la pandemia, gracias al TikTok, gracias a YouTube, gracias a Facebook, nos hemos podido retroalimentar de cómo emprender, cómo ser tu propio jefe y todo ese tipo de cosas que en su momento quizás muchos hayan hecho la burla, ha formado mentalmente a las personas para ser su propio líder, ser su propio jefe. Por ejemplo, yo me involucro en eso. Entonces, esa es una gran virtud que tiene José Carlos. Tenemos un personaje que es humilde. A pesar de que él pudiera no haberlo dicho, lo de su sueldo, por ejemplo, lo dice con toda libertad porque no lo necesita. No lo necesita. A diferencia, imagínate si Manfred Reyes Villa saldría diciendo que no va a cobrar ni un solo centavo de la alcaldía. Sería eso un buen eslogan político hace por lo menos 5 años. Porque si lo dice en este momento, es copia y pega de otro candidato. Y no tiene mucho Bueno, sentido después de... no tiene sentido porque sus concejales, el mismo alcalde, viven de eso, viven de cobrar el sueldo de los impuestos que se saca a los emprendedores, a los adultos mayores, a las mujeres y a los padres de familia de Cochabamba. Y esa es una gran virtud que tenemos en el equipo de José Carlos, que somos un equipo unido, tenemos representación de muchos sectores, tenemos a Claudia Dib, que es representación de las mujeres, mi persona que intenta representar a los jóvenes, porque intento entender qué es lo que le falta al joven y al niño sobre todo. Tenemos a Sergio Pino, que es la representación de lo legal dentro de los concejales. Tenemos a Julio Carvajal, que es el representante también legal, un pilar bien importante dentro del equipo de José Carlos, y ninguno hemos venido con ánimos de desestabilizar, de mentirle a la población, de venir con propuestas demagógicas, de venir a aprovecharnos de sectores vulnerables. No, la verdad que estamos viniendo con una intención de hacer nuestro trabajo, terminar lo que tenemos que hacer y hacer nuestras cosas libremente, porque ese es al final la virtud de ser político, porque política es el arte de lo posible. Imagínate si los servidores públicos, que lo dice su nombre, dejaran de servirse del público y empezar a servir al público. Tendríamos una Cochabamba, una Bolivia diferente. Y eso no pasa. Pero eso no pasa porque un gran antagonismo de estas virtudes es justo lo que tú mencionaste, roba pero trabaja. Acostumbrarnos a ciertas frases, mentalmente estar sometidos, tener que caminar para servir, Camino de la Servidumbre, un famoso libro de Hayek, que explica muy bien cómo la política con malas intenciones lleva a un pueblo a ser sometido a la voluntad de algún tirano, de algún, como tú decías, monárquico, ¿no? Entonces, esas son las virtudes que tiene José Carlos. Es un hombre humilde, es un hombre que se preocupa, la verdad que se preocupa por los jóvenes de Cochabamba, se preocupa por las mujeres de Cochabamba, se preocupa por las personas de la tercera edad y se preocupa de desarrollar en Cochabamba algo nuevo y algo mejor. Y algo que me encanta de él, una frase que él siempre utiliza y es de las que me choqueó cuando la escuché por primera vez, es que él piensa dejar una institución donde todos los servidores públicos que pasen no la cambian. Porque nosotros como concejales, como alcalde, cambiamos. Tenemos un tiempo de ser elegidos y luego tienen que venir nuevas personas. Eso es lo que se tiene. Me acuerdo muy bien de la frase porque lo dijo igual en mi entrevista. Las personas pasan, las instituciones se quedan. Que Eso. creo que esa es la antítesis que se tiene con Manfred Reyes Villa en lo discursivo y en lo ideológico, que pareciera que para Manfred es que ese hombre se queda y no importa cómo sea la institución, todo se puede modificar, menos él. Y en ese sentido, partiendo ya por la parte final de este segmento, quisiéramos saber
Vamos a pasar de un consejo bien atomizado, bien a favor del Ejecutivo Municipal, a pasar a un municipio que va a tener bastante pluralidad. ¿Cuáles crees que son las propuestas y las cosas que quisieras desarrollar de llegar al Consejo Municipal en pro de poder cambiarlo y de poder generar algo para el municipio del Cercado de Cochabamba? Mira, yo la tengo clara y te la resumo. Tengo tres propuestas, bueno, tengo más, pero mis tres propuestas fuertes son las que más impresionó a la gente y las que más han sido aplaudidas. La primera es la digitalización. Digitalizar el servicio público es necesario porque la burocracia ha tomado partido en un extremo ya que cae pesado, cae pesado. Es insoportable ver cómo encima que nosotros los ciudadanos pagamos impuestos, tenemos que soportar su actitud. Tenemos que soportar que pierdan nuestros trámites, tenemos que soportar esperar nuestros trámites. Entonces, una de las cosas que incluso José Carlos también nos dice es que vamos a digitalizar el sistema público. No totalmente, porque sería un error, ya que muchas personas aún no entienden cómo funciona y cómo funcionaría tramitar digitalmente o de forma online. Pero la intención es hacer como una especie de Amazon administrativo, saber dónde está tu recurso, dónde está tu documento, en qué fase de qué proceso se encuentra. Y si no se está moviendo ese documento, el sistema tendría que saltarte una alarma y decir, se está quedando con esta persona, con este cargo, y se le cae una multa al burócrata que no esté cumpliendo su deber. Como te dije, servidor público sirve al público, no se sirve del público. Y es que además el celular y la computadora no te pide coima, no te pide coima, entonces sale mucho mejor tener que hacerlo desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de la hora que tú desees, saber dónde está tu trámite. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo la tengo clara con los emprendedores juveniles. Tenemos en la alcaldía lo que se llama la Casa de la Juventud. Y la Casa de la Juventud no Sí. cumple ningún requisito esencial para seguir estando ahí, porque se trata de baile, fiestas y trago, nada más. Eso hay que cambiar. Conmigo eso se elimina, se vuelve la casa del emprendedor o la casa del joven emprendedor. Y se queda así para apoyar a los emprendedores jóvenes de pequeña y mediana empresa, los PYMEs. Se queda para que cada emprendedor que necesite salir y necesite progresar y desarrollarse, tenga tutorías, por ejemplo, de grandes actores económicos de Bolivia o internacionales, cursos, apoyo, guía, tanto legal como económica, para que sepan cómo guiarse. Yo intenté ser emprendedor. Nadie me dijo que tenía que pagar una cantidad excesiva de impuestos. Nadie me dijo que tenía que, para poner mi emprendimiento legalmente, tenía que registrarlo y me costaba un monto excesivo. Tenía que esperar casi un año para que me lo aprueben si era considerado apto o no. Entonces, todo este tipo de cosas no se los dice a los emprendedores y es hora de ayudarlos. No solo eso, sino que mi plan esencial desde el primer día que ejerza yo como concejal, voy a proponer que a los emprendedores no se les cobre ni un solo impuesto, tasa, patente durante el primer al segundo año. Porque un emprendimiento dura, su duración de vida, peor estando en un estado que aún tiene tinte socialista y que aún está en crisis, no sobrevive más de un año. Estado No serie B. sobrevive. Eso. Entonces, mira, hay que ayudar a los jóvenes emprendedores. Yo no voy a cobrarles ningún impuesto en ese tipo de cosas durante un año, 2 años. Y sobre todo, y esto está acordado en el plan de José Carlos, es que vamos a apoyar con el 50% de la primera o de la compra que tengan los emprendedores. Ese 50% lo vamos a poner a disposición de los emprendedores para que ellos nos digan cómo van a volver a retribuir a la alcaldía lo que se les ha prestado. Ellos eligen el tipo de deuda. Vamos a empezar a dejar hacer a los emprendedores lo que deseen. Y vamos a ser su ayudante, no vamos a ser su jefe, no vamos a ser su jefe tras cortinas, vamos a ser quienes dé la mano. Y por último, que esto cuando lo mencioné en la zona sur, los mismos padres de familia se pararon a aplaudir porque es la primera vez que escuchan un candidato decir esto. El desayuno escolar es una porquería. Cada 5 años se hace un nuevo desayuno escolar con intenciones de campaña política. Lo hemos visto este año. Recién están dando cosas buenas. Pero ¿qué pasó los anteriores 4 años? No hicieron nada. Se les da porquería, se les da totalmente, todo es dulce. Y al niño eso lo pone ansioso. Hay estudios que se han demostrado e incluso antiguas concejales que han denunciado estos temas y han sido perseguidas por el alcalde municipal en esa gestión municipal. No puedo decir nombres, se me pidió que no diga nombres, pero ha sucedido esto. ¿Por qué? Porque el desayuno escolar se ha Wow. vuelto un negocio. Daniela Cabrera.
Ha sido Sí, vilmente sí, amedrentada. Mea ella. culpa. Entonces, bueno, mira, la intención es que lo intentó y lo hizo porque es un deber ético y moral. El desayuno escolar es una porquería. Hay que solucionarlo y hay que dar uno de verdad. Y no solo eso. Yo estoy proponiendo a cada padre de familia que vea a sus hijos en las noches, que a veces no puede darles un buen desayuno, el almuerzo escolar para cada niño que asiste al sistema público, porque los niños merecen comer bien. No solo los reos de prisión merecen desayunar, almorzar y cenar, tener una cama, almohada y techo, sino que también los niños merecen una nutrición sana y ser asegurados por la municipalidad, que al final de cuentas uno, o bueno, con la perspectiva que entró, es entrar a ser el aliado de los padres de familia, el aliado de sus hijos, y no un aprovechador, no alguien que entra a aprovecharse de la humildad de aquellos padres de familia, cochabambinos de bien que se rompen el lomo laburando. Entonces, esa fue una propuesta que cuando la dije en la zona sur, padres de familia se han parado a aplaudir porque requieren un apoyo extra, y hay que darles, no podemos quedarnos sentados, hacer la vista gorda y dejar que el sur se quede como el sur, que el norte se quede como está ahorita, sino trabajar conjuntamente, cogobernar con ellos. Entonces, mira, al final de esas tres propuestas son las que yo estoy manejando y son las que voy a impulsar dentro del Consejo Municipal. Y justamente creo que si no fue hoy día, anteayer, José Carlos estableció una alianza con distintas organizaciones en pro de la familia, que creo que le da un plus interesante al desarrollo de la campaña. Y en sí también han surgido propuestas interesantes desde Santa Cruz sobre el tema del desayuno escolar, que es igual un punto interesante, ya que el primer alcalde que ha establecido el desayuno escolar por ahí de los 90s, 80s ha sido Manfred, y hasta el día de hoy, pese a haber formas distintas de poder desarrollarlo, como los distintos vouchers, como las distintas tarjetas móviles, se sigue manteniendo el mismo sistema por un afán corporativo, cosa que es interesante plantear la idea de poder cambiar eso. Y llegando a este punto final, creo que quizás esta es una de las entrevistas de Conociendo a los Candidatos más largas que hemos tenido, lo cual creo que también es positivo. Habrá que sacar varios fragmentos en estos días que quedan de campaña. ¿Qué mensaje quisieras dejarle a la juventud que nos está viendo, al pueblo cochabambino que nos está escuchando, que está viendo las distintas propuestas? Igual espero poder contar en La Paz con CAE Palenque, con Luis Revilla. En Cochabamba también la invitación está dada también para Javier Bellot, que nos han hecho llegar su contacto, y los demás candidatos para establecer un ambiente bastante democrático y saludable. Y en ese sentido quisiéramos saber qué mensaje quisieras dejarle tanto a la juventud como al pueblo cochabambino. Mira, si puedo resumir, es, hay un pasaje en la Biblia que me encanta recitarlo, que me encanta desde el primer momento que lo leí, y que tiene toda la verdad del mundo dentro de una simple frase. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nos hemos dado cuenta que la política boliviana no se trata de eso. La política boliviana, eso ha sido distorsionado, y los políticos han ganado a costa del sudor de la frente de los bolivianos de bien, de los cochabambinos de bien. Entramos a la campaña política con un candidato sólido, no con pies de barro, que es José Carlos Sánchez. Entramos con un consejo que no ha estado en la política, que está preparado para afrontar los problemas financieros sobre todo, pero que no piensa doblegar su rodilla ante otro político ni ante los intereses que vayan en contra de las familias cochabambinas. En mi caso, sobre todo, que vaya en contra de los niños de mi ciudad. Cochabamba tiene que ser primero. Tenemos que los cochabambinos y los jóvenes tener ese orgullo cruceño de que Cochabamba es primero. No puede ser que un solo departamento se beneficie y ame hacer eso. Cochabamba también tiene que hacerlo. Hay que empezar. Y los jóvenes cochabambinos, yo les digo de todo corazón, aquí hay un aliado dentro del sistema público que lo hubiese encantado tener hace años, cuando hubiese querido emprender, cuando hubiese querido tener una mejor asistencia administrativa. Vengo a apoyar, vengo a ayudar y sobre todo vengo a trabajar por ustedes. Hay algo que nos gusta decir junto con Claudia y Sergio Pino. No nos van a encontrar en las oficinas del Consejo, nos van a encontrar con ustedes en la calle. Y mi mensaje es este: donde ustedes, todos los cochabambinos, municipios cercanos, donde ustedes nos necesiten, donde me necesiten a mí,
ahí vamos a estar para ustedes.